Es un gusto poder saludarles a cada uno. El tema que estamos viendo en la Biblia es en Juan capítulo 1. Estamos aprendiendo y conociendo al Hijo de Dios. Hoy vamos a leer el versículo 29 hasta el 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermoso la palabra de Dios. Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesucristo. Vamos a ver tres cosas en el versículo 29. Número 1. Juan el Bautista vio a Jesús. Juan el Bautista, sabemos que vino para predicar la palabra de Dios, para preparar un corazón dispuesto de los judíos. Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento de los pecados, para que las personas se convirtieran y se bautizaran. Hoy en nuestros días hay pecado. Las personas rechazan a Dios igual que antes. La historia nos habla que el pueblo de Israel estuvo apartado de Dios muchos años. Y Juan el Bautista venía para preparar el corazón de las personas. Un día Juan el Bautista estaba en el río Jordán, predicando del arrepentimiento, predicando y anunciando a las personas para que se arrepintieran de su pecado. Personas venían a él y decían: ¿qué debo hacer? Soldados venían a él, al Juan el Bautista, y decían: ¿qué debo hacer? Juan les explicaba y les aconsejaba cómo deberían apartarse del pecado y acercarse a Dios. Un día Jesús vino donde estaba Juan y le dijo: por favor, bautízame. Juan el Bautista le vio y le dijo: ¿yo voy a bautizarte? ¿Cómo, siendo yo un pecador? Pero Jesús le dijo: así es necesario para cumplir toda justicia. Y Juan entonces bautizó a Jesús en obediencia a nuestro Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y permaneció el Espíritu como paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo a quien yo amo, en él tengo complacencia. Juan el Bautista pudo dar testimonio de estas cosas. Vio y dijo: este es el quien yo antes bauticé. Le conozco. Él es el Hijo de Dios.
Número 2. Jesús viene a Juan el Bautista. Cuando Jesús se acercó a Juan, ¿qué estaba haciendo? ¿Descansando? No, Juan estaba predicando, estaba hablando, anunciando acerca de nuestro Dios, el Rey. Es importante para las personas que permanecen en pecado, le conozcan. Juan el Bautista quiere anunciar la verdad de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas que viven en el mundo, que permanecen en pecado, Juan el Bautista recibió el mandato de anunciar a Jesucristo y el arrepentimiento de pecados. Es hermoso saber cómo cuando Jesús viene, nos encuentre trabajando, sirviéndole. O si Jesús viene hoy y estamos descansando, haciendo nada, no sirviendo. Imagínate, un día, no sabemos cuándo Jesús viene y nos encuentra haciendo nada. Jesús puede encontrarte también a ti, cristiano, que ya has recibido a Cristo, haciendo nada, no sirviendo al Dios, sin ocupación, descansando. Dios nos disciplinará. Pero es hermoso en esta historia porque Jesucristo llegó y Juan el Bautista estaba predicando. Juan el Bautista le reconoció. Ya habíamos hablado de él, un hombre importante, un hombre que es antes de mí, dijo Juan, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Pero él es el Hijo de Dios. Y Jesús le vio, buen siervo y fiel. ¿Tú cómo eres? Quizás tú todavía no le conoces, no conoces a Cristo. Quizás tú ya eres cristiano y conoces a Cristo. Pero tú anuncias el nombre de Cristo, tú predicas la palabra de Dios o callas. Número 3. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa Cordero? Antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento elegían un animal, un cordero, sin mancha, limpio, perfecto para sacrificarlo y cubrir el pecado del pueblo de Israel, los judíos. Pero el sacrificio era cada año, continuamente. Pero Juan el Bautista vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados en nuestra lista, en nuestra vida, tus pecados, mis pecados, los pecados del mundo, Jesucristo puede limpiarlo. La Biblia dice que el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, puede perdonar todos los pecados. Si tú estás preocupado, asustado por tus pecados, por tu maldad, recuerda que Cristo puede perdonar tus pecados. Es la verdad, puede limpiar tu corazón, hacerte una nueva persona. Muchas personas tienen pecado en su corazón, pero Jesús puede limpiar todos tus pecados. Confesarle a Él tus pecados, arrepentirte y rápidamente Él puede perdonarte. Gracias por tu atención. Seguimos estudiando Juan y aprendiendo y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Dios les bendiga.